tenemos que tener esta analogía presente porque vamos a revisar varias herramientas que nos ayudan precisamente a evitar que este espacio, así como está aquí representado, se vuelva un problema en nuestra base de datos. Quizás a ustedes les ha pasado en algunas ocasiones el clásico grito del fondo del site que es necesitamos más disco, ¿no? De pronto tenemos a nuestros administradores de infraestructura batallando con meter discos o con almacenar o, perdón, alojar más infraestructura, también más fierros, para poder darle espacio suficiente a nuestra base de datos. Esto, pues bueno, es común, sobre todo si en algún momento tenemos algunas sentencias, ¿no? Que están haciendo, pues bueno, demasiada transaccionalidad sobre la base. Sentencias que pues no solamente incluyen inserción de datos, sino también, por ejemplo, borrados masivos. Si nuestra, digamos, nuestro espacio o nuestra instancia está dedicada, por ejemplo, al manejo de información de manera histórica o de manera temporal incluso, pues puede resultar un problema, sin duda, el estar administrando el espacio, ¿no? El disco se vuelve algo crítico, obviamente no solo basado en su velocidad, sino también en su capacidad, en su densidad como tal. Nosotros tenemos que poder administrar precisamente ese espacio, como administradores de la base de datos, pues bueno, necesitamos darle cierto mantenimiento precisamente a este espacio. ¿Qué pasa también? Algo común, oye, ¿sabes? No se pudo hacer un autoload en una tabla y eso pues limitó de alguna manera la aplicación no puede meter más registros, ya se trabó, clásicos errores de Oracle o de SQL Server mismo, en el cual estamos, pues bueno, teniendo problemas para meter más información, incluso borrar información existente. También algo común es que alguien llegue y diga, ¿sabes? Nosotros teníamos una base de datos, pero se acaba de caer, ¿no? Acaba de morir la instancia porque precisamente se quedó sin espacio, por ejemplo, tenemos que no pudo meterse más los logs, por ejemplo, de información, los logs transaccionales de la base de datos, pues bueno, tenemos ahí un problema, ¿no? No hubo espacio suficiente y la base de datos se cayó. Eso es algo también común y, pues bueno, algo mucho más común que es que la base de datos esté lenta. El desempeño de nuestra base de datos también depende directamente de su espacio, depende de qué también lo hemos administrado y qué también hemos estructurado precisamente estos crecimientos. Si la base de datos o al espacio de la base de datos o a la información que vive dentro no se le da el mantenimiento adecuado, pues bueno, obviamente vamos a tener suficientes caídas en nuestro desempeño, también caídas físicas de la base de datos y pues vamos a tener muchos problemas. Realmente muchos administradores lo que hacen para solventar los temas rápidamente es quizá tener blackouts o tener ventanas de tiempo o ventanas de, digamos, de administración, de reparación, donde, pues bueno, con artes mágicas o algunos procesos bien conocidos como respaldos y recuperación de esos respaldos, pues intentan administrar la información y, pues bueno, de alguna manera reorganizar el espacio. Esto es algo muy común. ¿Cuáles son los villanos de toda esta historia? El primero, la fragmentación. La fragmentación de la base de datos es algo totalmente natural. Toda base de datos maneja su propia, o maneja de su propia forma el espacio, ¿no? Tiene que insertar los datos de diferentes maneras, pero tiene un espacio limitado. Obviamente este espacio limitado puede aumentarse, puede disminuirse, pero lo mejor de todo es que, pues bueno, tengamos un crecimiento controlado. Sin embargo, a pesar de todo esto, se fragmenta la información. Los usuarios necesitan modificar la información que vive dentro de la base de datos y esto, sin duda, la fragmenta. Esta fragmentación, pues trae varios problemas, ¿no? Por ejemplo, el desempeño, ¿no? Los datos están, digamos, mucho más desperdigados, o incluso el almacenamiento como tal. Si nosotros tenemos mucha fragmentación, pues tendremos muchos espacios en blanco entre los datos y esto generará sin duda un problema. También el crecimiento. El crecimiento de la base de datos pues es exponencial en algunos casos. Cuando los usuarios comienzan ya a meter información, pues bueno, tienen un crecimiento, podríamos decir, constante. Es lo único que sabemos, pero hay momentos
en algunos procesos, quizá en algunos ciclos, o en algunos periodos muy definidos, donde el crecimiento es mayor. Este crecimiento, si nosotros no lo tenemos controlado, pues también vamos a tener bastantes problemas, sobre todo en cuanto a saber cuándo tenemos que comprar más almacenamiento. Aunado a esto de la compra, pues el dinero. Muchas veces no se tiene el presupuesto suficiente para estar comprando discos. Los discos ahora se han vuelto algo muy utilitario, pero realmente los discos que utiliza una base de datos o que debería utilizar una base de datos resultan caros, porque normalmente se buscan discos, por ejemplo, de altas velocidades o de estado sólido incluso. Esto mejora el rendimiento de la base, sin duda, pero también aumenta el costo. Si nosotros no tenemos una buena administración del espacio y estamos sobre discos de estado sólido, por ejemplo, vamos a tener un costo incremental muy fuerte dentro de nuestra base, ¿no? Tenemos que planear muy bien este costo. Es un costo que a veces no tomamos en cuenta cuando estamos administrando una base de datos, pero que se puede volver significativo si no tenemos cuidado. Y también la disponibilidad, ¿no? Esto, pues bueno, el usuario busca una disponibilidad, también no le digan, pero el usuario a veces es un problema. La disponibilidad, pues bueno, que busca el usuario es completo, ¿no? Nuestro negocio también nos exige una disponibilidad, quizá tenemos un acuerdo en el nivel de servicio, en el nivel de operación, tenemos que cumplirlo. Y, pues bueno, ahí mismo tenemos que tener atención, ¿no? Estos podrían ser los villanos de esta historia. Y al final, lo que se ve afectado si nosotros no tenemos precisamente control de este espacio y este crecimiento, es la disponibilidad y el desempeño de nuestra base de datos. Pues vamos a revisar algunas soluciones que nos permiten realmente tener un control de la base de datos, un control de su crecimiento, porque ¿qué pasa si nosotros no tenemos idea de cómo van, por ejemplo, los respaldos? No tenemos idea de cómo disminuir el espacio utilizado, el espacio productivo o el espacio precisamente de estos respaldos también. ¿Qué pasa con la reorganización? ¿Cómo reorganizo una base de datos? ¿Cómo modifico su desempeño a partir de la recuperación del espacio en blanco también? Eso es importante. ¿Cómo está creciendo mi base? Eso es algo que no conocemos a veces. Se tienen que juntar ciertas estadísticas, no tenemos las herramientas, o incluso los jobs que tenemos programados pues no están del todo correctos. Necesitamos quizá herramientas que nos permitan graficar este avance en nuestro crecimiento. Y también tenemos soluciones que nos permiten complementar un DRP, ¿no? Aquí lo que podemos hacer sin ningún problema es a través de alguna estrategia, pues bueno, poder replicar, por ejemplo, información de una base de datos en vivo, en el caso de quizá de Oracle, o también podemos estar haciendo algún clúster, por ejemplo, a través de los respaldos, ¿no? Y recuperarlo lo más pronto posible. Tenemos varias estrategias con las cuales les podemos ayudar. Pues bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que saber de qué estamos hablando. Vamos a revisar algunas soluciones. Las soluciones que vamos a revisar el día de hoy son varias, pertenecen incluso a varias familias, sobre todo a la de base de datos, sin duda, pero hay unas que pertenecen específicamente a nuestras familias de Data Protection. Para los que ya nos conocen, bueno, saben que tenemos otras familias de herramientas, no solamente de administración y desarrollo de base de datos, sino también de protección de datos, de Windows Management, incluso de monitoreo. Hemos estado hablando de ellas a lo largo de estos webcasts, pero, pues bueno, vamos a enfocarnos un poco a la de base de datos, un poco a la de Data Protection. Estamos mezclando un poquito, o llegando a la frontera, precisamente, de nuestras familias, donde, pues bueno, algunas de las habilidades que necesitamos en el día a día como administradores, ya sea de base de datos o de infraestructura, pues bueno, tenemos esa misma tarea o ese mismo fin. El poder optimizar el espacio de una base, el poder garantizar su disponibilidad y su desempeño. Estas herramientas que vamos a ver ahora, pues bueno, tienen suficiente información acerca de cómo se ha comportado históricamente una base de datos, cuál ha sido su desempeño en crecimiento, o cuál ha sido su posible, por ejemplo, reorganización. Esto es algo de lo que vamos a revisar el día de hoy. Y vamos a pasar directamente a la demostración. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla a través del área de chat, o el área de preguntas y respuestas, que está destinada precisamente a eso. Ok, y vamos a comenzar entonces con algunos productos. Muy bien, el primero que vamos a ver
y que les voy a compartir, de hecho, respetando un poquito la lista que tenemos ahí, es Space Manager. Voy a compartir mi pantalla, deben verla en unos minutos más. Muy bien. Me parece que no en mi pantalla. Ok. Muy bien. Me parece que aquí están viendo mi pantalla ahora acerca de Space Manager. Space Manager es una de las herramientas que ofrece las soluciones del software group ahora para la administración más pura del espacio de Oracle. Oracle tiene varias herramientas que nos pueden ayudar precisamente a una reorganización. Una reorganización dentro de un ambiente de Oracle es muy importante para poder identificar espacios en blanco, poder recuperar esos espacios, incluso reclamarlos, ¿no? Quitarlos de un table space o quitarlos de una tabla y poderlos ocupar en otra cosa más. Pero también esto, pues bueno, hace que los espacios contiguos o la información contigua sea mucho más accesible, sobre todo si tenemos información histórica, por ejemplo, que se insertó de manera masiva, pues muchas veces está desperdigada a lo largo de nuestros table spaces. Esta herramienta que estamos viendo ahora nos va a ayudar precisamente a identificar esas necesidades de reorganización. Algo que diferencia Space Manager precisamente de otras herramientas de reorganización es primero que nos ayuda a construir los scripts. Los scripts de reorganización, si ustedes los conocen, pueden ser bastante tediosos, son a veces complicados, pero sin duda, perdón, tengo aquí una pregunta. No. Me preguntan si se puede usar en SQL Server. No, Space Manager es solo para Oracle en este caso. Space Manager nos va a permitir conocer cómo está la fragmentación de cada uno de nuestros data files, de nuestros table spaces en conjunto, cómo están cada uno de nuestros objetos, cómo están utilizando